Bienvenidas y bienvenidos al podcast Mejor Pregúntale al Pediatra, un espacio de clínica alemana pensado para acompañarte en cada etapa de la crianza. Con nuestros panelistas, la doctora Ingrid Harvard y el doctor Rodrigo Martín, pediatras que entienden que criar a un hijo trae muchas dudas y que no siempre hay respuestas únicas. Hola, bienvenidos a este nuevo podcast de Mejor Pregúntale al Pediatra. ¿Cómo estás, Ingrid? Bien, ¿tú? Bien también. Sí. Un poco cansado hoy día. Los turnos. Los turnos. Los turnos. Están pesaditos los Sí. turnos, pero es parte de vos. Oye, hoy día tenemos un tema entretenidísimo. Y ¿ya? también Dos un poco temas. controversial podría Medio ser también, controversial. ¿no? Son, Sí. son dos temas, pero en el fondo vamos a hablar un poco en relación a la salud mental de los niños y en relación al manejo de las emociones. Claro. Y del sueño. Y para eso tenemos unas grandes Dos. invitadas hoy día. No una, hoy día Súper- tenemos dos invitadas. Primera vez. Primera vez que tenemos dos. Estreno de dos invitadas. Sí. Mireya Sepúlveda, psicóloga clínica de nuestra clínica, que nos acompaña. Muchas gracias, Mire. Muchas Mire para los gracias. amigos. Mire para los amigos, porque sí. nos conocemos entre todos. Aquí también como en todos los podcasts, en realidad. pues, en todo. Todos Muchas conocidos. gracias a ustedes por invitarme. No, gracias por venir. Y por este lado tenemos a una pediatra conocida, no, mentira, como le gusta decir a ella, mi amiga personal, mi jefa, También, colega, nuestra jefa, Yes. la doctora Lupe Heredia Verduga. Bienvenida, gracias, Lupita, chiquillos. Hola, Lupita. pediatra de la clínica y jefa de el área pediátrica de nuestra urgencia, de la clínica. Así es, sí. Bienvenida, Lupita María. Porque Muchas yo le digo gracias. Lupita María, Lupita ¿cierto? María. Sí. Así es. Muchas gracias. Eso significa que me conoces mucho. Así es. Porque me encanta que me digan Lupita María. Tal cual. Ah, Lupita María. Sí. Sí, siempre sus amigos, ¿ya? El rol queda a un lado, porque somos muy buenos amigos y Es verdad. el tema que viene ahora realmente es un tema que creo que a toda la población de las mamás, de nuestros pacientes y de todas las mamás que nos están viendo por el podcast, debiese interesarles mucho porque es un tema bastante importante, yo diría. Sí, la idea es que hablemos de cosas que sean como prácticas y cosas reales y que los papás se puedan sentir identificados con lo que estamos hablando. Exacto. Que les sirvan para ellos también para aprender a manejar las situaciones que pueden... Absolutamente. ¿Cierto? Partamos, mire, tú sabes Dime, que hoy día por te acá. vamos a hacer muchas preguntas. Muchas eso, preguntas. muy ¿ya? bien, Así que vamos a estupendo. aprender harto. Primero partamos hablando un poco de las emociones de los niños. Ajá. ¿Cómo viven las emociones los niños? Porque es un mundo que para nosotros para uno como adulto es bastante inhóspito. Uno no sabe cómo los niños están descubriendo el mundo porque uno no se acuerda tampoco. Nosotros menos que otros. Porque han Tal pasado cual. más años. Tal cual. Más años. Por Bueno, ejemplo, a ese Rodrigo. es un primer punto que en general uno tiene recuerdos desde los 5 años, 5, 6, ¿cierto? Y los niños menores de 5 años demuestran sus emociones de una manera directa y muy clara. Incluso se acompañan del cuerpo, de la cara, de los gestos. Entonces, las emociones en los niños se ven de una forma súper vívida, que puede justamente a nosotros llamarnos la atención porque tenemos la expectativa de que los niños, comillas, se porten mejor, ¿cierto? Entonces Sí. ahí ya hay un primer tema en que muchas veces tenemos que psicoeducar a los padres de que ese comportamiento de ese niño o de esa niña está adecuado para la edad que esa persona tiene. Porque si se enoja, se va a enojar y se le va a notar. Si quiere llorar, llora con ganas, ¿cierto? Claro. Es Y si verdad. está contento, también. Sí. A mí me pasa en la consulta, de hecho, no sé, además que a ustedes les pasa, que el niño entra a la consulta y se porta pésimo. Grita, llora, patalea, y los papás como que te piden perdón. Y yo siempre les digo, que yo creo que me encontré la razón, les digo, está perfecto, así se tiene que comportar. Entra a un lugar en que no conoce, con personas que ve una vez a las 1500 y que no necesariamente le parece agradable, por lo tanto tiene derecho a llorar, a patalear, ¿cierto? A reclamar. Por lo tanto, eso es lo normal, un poco lo mismo que tú estás Sí. diciendo. Es Oye, pero esperable. ese punto, qué bueno que lo tocas porque es súper relevante. Un niño, cuando va a un entorno nuevo, se define como un entorno de estrés. Entonces, que él llore y eso es saludable. Porque Obvio. ¿qué hace eso? Obvio. Es una conducta de llamado a su cuidador principal, la mamá o el papá o quien sea. Entonces, ahí uno esperaría que los papás a veces en la consulta, yo lo he observado, y como que se quedan inhibidos. Y es importante que los papás ahí actúen. Exacto. Mira, estamos con la doctora tanto, te va a examinar, que le vayan poniendo subtítulos a lo que va pasando ahí. La verdad. En la consulta pasa harto, a ti te debe pasar mucho, Lupe, porque tú ves hartos niños chicos, en el fondo que van sus primeras veces a las consultas médicas, y que los papás, como dice la Mire, tienden a no reaccionar mucho en relación al estrés del niño. Yo siempre les digo a los papás, tómalo mejor.
tómalo en brazos, ejerce tu rol de cuidador, porque el niño se va a sentir contenido, se va a sentir protegido y tú vas a mantener una imagen de protector y en el fondo va a perder el foco del estrés del lugar y se va a consolar con el cuidador, con el papá, la Sí, mamá. de hecho, yo lo que les digo a los papás siempre es que los niños lactantes, al menos los menores de 7 meses, se sonríen siempre porque es parte del desarrollo que se sonrían, es la sonrisa social y uno prácticamente, todos somos felices porque el niño es muy sociable y la consulta se hace muy dinámica y muy rápida muchas veces. Pero una vez que ya los niños tienen más o menos 7 meses, 8 meses, 10 meses, pisan el año, empieza algo que también es natural en los niños y que es parte del desarrollo de un niño normal, el rechazo hacia personas que no conocen. Claro. Yo les explico que si, por ejemplo, llegase la abuelita que vive en el sur a ver a su nieto, que no lo ha visto al año de vida, lógicamente ese nieto, que es su abuelita, la va a rechazar, porque no lo va a entender como un familiar, digamos, consanguíneo, directo, Claro. sino que va a ser alguien que está recién conociendo. Y eso generalmente les dura hasta los 2 años y medio, 3 años, en que ya empiezan ya a conocer, que ya la explicación de los familiares, ya, mira, viene tu abuelita, que es mi mamá, a verte, ya automáticamente hay lenguaje, hay una especie de comunicación mucho más entendible, y eso hace que lo entiendan. Pero entre los 7 meses y más o menos los 2 años, hay esta pequeña sensación de que de alguna manera no empatizan con la persona que no conocen, básicamente. Los papás van aprendiendo de las emociones junto con los niños. ¿Cierto? Exactamente. O sea, esto es un aprendizaje en los papás, no hay recetas para esto. No. El otro día cuando hablábamos con la Mire preparando esto, esto es con guitarra. Con Exactamente. guitarra uno va aprendiendo y depende cómo te toque, porque los temperamentos son todos distintos, Exacto. de los niños y de los padres. ¿Qué otros como tips de cosas normales, por ejemplo, que los niños se estresen en ambientes extraños, es normal y lo que podemos hacer? ¿Qué otras cosas que son Sí. normales y que habitualmente los papás se estresan pensando que es anormal? Mira, quisiera tomarme primero de lo que señaló la Lupe, porque ese es un concepto en psicología que se llama la angustia del 8º mes. Puede Mira. incluso pasar un poquito antes, pero Spitz, que fue un psicoanalista, lo nombró así, como la angustia del 8º mes. Y ahí eso es un hito psicológico que va aparejado también desde lo neurobiológico, porque el niño o la niñita se da cuenta que las personas existen. Entonces cuando desaparecen ya no están. Y entonces empiezan a angustiarse también porque viene aparejado con la angustia de separación, ¿cierto? Que ahí lloran Claro. cuando la mamá sale. Antes la guaguita se queda con cualquier persona y se queda medianamente bien. Y con esta angustia en tal extraño, viene esto de, esta no es una cara conocida. Y lo que mencionaba la Lupe, quizás a la abuela la vieron hace un mes, pero ya se olvidó. Claro. Entonces ahí es el desafío y eso es algo esperable. Un niño que no presenta angustia ante el extraño es como un niño que no presenta sonrisa social. Perfecto. Y eso es algo importante. Lo otro que los papás esperan que los niños se adapten a la entrada al jardín porque es entretenido. Y la verdad que los niños van a llorar en el Obvio. jardín. Y lo esperable es que lloren. A nosotros nos preocupa un niño que va al jardín, no sé, de año y medio y que no llora. Claro. Eso nos preocupa. Tal ¿cierto? Porque para ellos es incierto, Cierto. nosotros sabemos lo que van. Sabemos lo que les va a pasar, sabemos lo que van a hacer, pero ellos no tienen No idea de tienen lo que van a idea, hacer. pues, no. No saben. ¿Y qué otro hito podrías decir tú que existe, como por ejemplo esta la angustia del 8º mes? ¿Algún otro momento del desarrollo, no sé, en los primeros 2, 3 años, que sea importante como para los papás identificarlo dentro de la normalidad? Sí, mira, ahí hay un hito que después de la angustia del 8º mes viene, no sé si han observado guaguitas o niños ya de 1 año y medio que se maravillan con este juego del está, no está. Sí. Tú les escondes algo Sí. y esto refuerza este hito previo que es la angustia de separación y la angustia del extraño. Entonces los niños en verdad se creen como que fuera una magia, esto de tapé este vaso con una mantita y luego lo hago aparecer. Ujú. Y eso va aparejado de una emoción que es muy importante, que es la sorpresa, que es sentirse creador. Y para los niños ese juego es súper importante. Y otro juego que también va ligado con las emociones es niños un poco más grandes que arman estas famosas torres y las derriban. Ese juego es maravilloso porque te permite tramitar esta como rabia que a veces
la gente lamentablemente lo pone como las emociones negativas. Y las emociones nunca son ni positivas ni negativas, son emociones. Son emociones. Entonces, a través del juego, los niños van practicando esto. Entonces, este de lo está no está, el de las torres, permite ir tramitando ciertas emociones que son súper saludables. Qué importante es saber el significado que tiene en esos momentos y no verlo solo como un juego, como dices tú. Exacto. El está no está un juego, la torre un juego. Y yo creo que si el papá sabe esto y está participando de este momento, sabe que está generando, ¿cómo decirlo? Bases emocionales En ese niño, importantes en y ese ayudando a ese Sí. niño a desarrollarse O sea, emocionalmente. bases y también conexiones sinápticas. Conexiones, o sea, claro. hay un desarrollo cerebral impresionante a través del juego, justamente. Por supuesto. Claro. De hecho, cortito, ¿ustedes han notado que a los niños, por ejemplo, les encanta tirar cosas Sí. y que uno las vaya a recoger? Sí. Y uno puede pasar horas y te las tira y le gusta tirarlas lejos, No es de recogerlas pesado. Muy parecido y traerlo. al juego que No es de tú pesado. quieres, Ese claro. No es de punto es pesado. súper importante. No A es mí pesado. me ha tocado Sí. ver papás que dan un significado. Sí. Mi hijo, yo llego cansado del trabajo y me tira Me los lleva la juguetes. contra. Y lo que el niño Sí. quería era buscar a ese papá para Exacto. jugar. Atención, ¿Cierto? exacto. A través de lo que él motrizmente puede hacer, que es lanzar el Exacto. juguete por la cuna. ¿sí? Exactamente, exactamente. Eso es súper importante tenerlo en claro porque muchas veces los papás llegan cansados, bien, pero también a veces leen mal las actitudes de los niños y en esa lectura que no es la correcta, automáticamente creen que es una enfermedad que el niño tiene porque hace juegos repetitivos y la verdad es que el niño lo que está haciendo en ese minuto es llamar la atención a su cuidador para Exacto. que éste juegue con él. Exacto. Básicamente es eso. O sea, yo creo que es importante también hoy acá, para las personas que nos están escuchando, poderles decir que hay muchas cosas que se pueden repetir y depende cómo las repite el niño para no poder distorsionar lo que el papá piensa de este paciente. ¿Ya? A veces hay cosas que se repiten, pero con una mirada activa, una mirada feliz, bota el Y se objeto mata la risa. Sí, y se mata de la risa. absolutamente. Automáticamente ese niño lo único que quiere es jugar. Jugar. Eso. Yo creo que es importante que los papás estén atentos a todos los momentos del desarrollo de su hijo. Y así como para estar atento a consciente de lo que esos está momentos, pasando. yo creo que es súper importante, que es como el tema como que nos convoca un poco aquí, que es lo que queríamos tratar, que un poco de estos como hitos que te nombraba, que Rodrigo quería que le comentara ahí. Yo creo que hablar también, importante, que es una de las cosas que queríamos comentar contigo, el tema de las pataletas, ¿sabes? Que es un tema como súper... Que también es un hito. Es un hito también, exacto. ¿cierto? También es un hito, Que- y tiene un ¿Por significado. qué hacen pataletas los niños? Porque es como estos hitos que estábamos conversando en distintas edades, en bebés más pequeños, de lo que estamos conversando, como la idea al pediatra o la abuelita que decía la Lupe, pero las pataletas también son un hito, Sí, claramente, ¿cierto? sí. Entonces, explícanos un poco. A ver, es que ese tema es súper importante porque hay un malentendido como si las pataletas fuesen algo malo. Malo, exacto. ¿Cierto? Y efectivamente nos interpelan y es incómodo, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que sea malo. En general, un 80% de los niños entre 2 y 4 años va a ser pataleta. ¿Ya? ¿Y por qué hacen pataleta prioritariamente en ese rango de edad? Es porque los niños están viviendo muchas emociones, tienen más autonomía, quieren hacer cosas por sí mismos y no siempre se puede hacer lo que ellos quieren. ¿Cierto? Entonces, cuando viene la frustración, viene este desajuste conductual o desregulación emocional, donde no pueden explicar con palabras, y entonces la conducta acompaña esto. ¿Ya? Y es una manera también como de sacarse de encima como esta Esta rabia. energía de esta energía Claro. acumulada por la rabia que no puede hacer lo Claro. que quieren. Ahora, las pataletas también, si bien son normales, llama la atención que hay niños que hacen más pataletas y ahí efectivamente uno tiene que consultar. Y lo otro es que cuando uno habla con los papás, el hijo generalmente hace pataletas cuando estaba cansado. Ya. Entonces quizás el papá de buena onda lo quiso llegar a andar en bicicleta, pasaron por la plaza, pero era las 7, tenía que comer. Un niño con hambre va a hacer pataleta. Un niño con sueño como yo. más fácilmente. Sí, O sea, bueno. pero es muy Adultos importante también. No lo porque quería decir, pero... a los adultos también nos pasa. Entonces, la pataleta es muy No, no te importante lo que tú haces previamente, porque antes de los 2 años, los papás tenemos que ser como los traductores emocionales de nuestros hijos. Y eso prepara que un hijo a lo mejor pueda hacer más o menos pataleta. Papás que no ponen en palabras las emociones de su hijo probablemente llegan con menos recursos hacia esta edad. Claro, pero identificar en el contexto de una pataleta lo que le pasa a tu hijo no es tan fácil tampoco, ¿cachai? Porque se supone que nosotros como papá somos los que debiéramos entender mejor a nuestros niños lo que le pasa, lo que no le pasa, qué tiene, lo que no tiene, etcétera. Pero la realidad es que no es tan fácil. No sé si opinan igual, Lupe, pero yo siento como mamá que yo tengo una de 9, que está lejos de la edad de las pataletas ya. ¿Y tuvo pero pataleta? Muy poco. Poca. La verdad es que muy poquita, Ya. sí. Pero está en una etapa ya de preadolescencia donde son otras cosas y la realidad es
corríjanme ustedes también, pero yo siento que entender a nuestros niños no es tan fácil. Yo siempre le digo a los papás, la realidad es que los niños no vienen con un manual debajo del brazo. Entonces, entenderlos desde bebés, en todo su aspecto, a esto de las pataletas, que yo creo que es una cosa súper importante y que choca porque es como violenta, ¿cachai? Le choca como el que lo está viendo, al papá también, porque no sabe qué hacer muchas veces, y probablemente al niño también. Exacto. Sí. Sí. Pero entender a nuestros niños yo creo que es difícil. Sí, yo quiero saber qué opina la Lupe de esto. Gracias. Sí, porque además ella es la senior aquí con sus hijos más grandes. Exacto. Que dicho sea de paso, yo lo que recuerdo de pataletas importantes, como un par ¿Tampoco? en el mayor, no, dos en el mayor y un par también en el menor. Pero yo creo que lo primero que yo siempre le digo a los papás cuando llegan un poquito angustiados o cuando el niño hace la pataleta en la consulta, entonces yo le digo, primero respira hondo. No te vas al nivel de la pataleta, no te estreses como él está estresado, porque el niño está obviamente estresado y tú tienes que estar así como, de alguna manera, no conciliadora, ya, hijo, por favor, no, sino con una mirada tranquila. Con tu mirada tranquila, aunque por dentro estés igual que él, ya, pero la mirada tranquila transmite un poco de tranquilidad en el escenario en que él está, primero. Segundo, la pataleta es un lenguaje, es una comunicación. Él está en ese minuto comunicando que algo le incomoda. Hambre, sueño, el box que no le gusta, frustración, le duele quizás un calcetín que está doblado en el zapato o simplemente no quiere estar ahí, se quiere ir. Entonces, es comunicación y quizás la magia de esto es poder interpretar lo que él me quiere decir. Claro, lo que dice la Mire, en el fondo tratar de estar atento a eso, porque es la expresión de algo. No es una explosión al azar. Sí. No, es lo que la mayoría, como ves, lo que ve de afuera. Claro, Sí, pero sí es lo que se por ve, eso mismo es súper importante no subestimar a los bebés pequeños, ¿cierto? Que desde ahí parte el trabajo de los padres de hacer lectura de lo que le pasa. Yo te quería preguntar, Mire, justo lo que estás diciendo. Ya. ¿Hay algún predictor como para saber un niño que va a ser más pataletero o menos pataletero? O sea, sí, se podría... ¿Cómo para adelantarse sí, en el fondo en relación sí. a manejos emocionales? Lo que pasa es que en general niños con temperamentos más difíciles suelen ser más buenos, entre comillas, para ser pataleta. Pero también pueden ser niños que sus adultos significativos no estuvieron disponibles emocionalmente para ir haciendo lectura. Entonces, por mucho que tú vengas con un temperamento o con una genética, ¿cuál es la reflexión que nosotros tratamos de hacer a los papás? Es que desde chiquitito tú haces lectura. O sea, uno cuando está con una guagua pequeña, uno dice que tiene frío, hambre, calor, ¿cierto? Uno sabe leer lo que le está pasando. Pero de repente los papás se sienten quizás muy inseguros y de repente incluso puede que tú como mamá o como papá no acertes en lo que realmente lo frustró, pero la corregulación es importante. Entonces, si tú le dices, mira, yo creo que estás asustado porque vinimos donde la pediatra, voy a entrar de la mano contigo, a lo mejor sí lo logras calmar. Y capaz que era porque tenía hambre, pero esto es algo que se construye con el otro, justamente. Claro. Entonces, es súper importante el concepto de que los adultos regulamos el estrés y la pataleta, si bien muchas veces no la podemos regular y es una expresión emocional que se va a presentar de todas maneras, el cómo respondamos a la pataleta, lo que decía la Lupe, es lo importante, mantener la calma, que es lo más difícil. Porque siempre, que en general la pataleta cuando viene, cuando los adultos estamos cansados, si uno lo piensa, hay una sintonía. O sea, fue como la tormenta perfecta. Claro. No es que tú estás en tu mejor momento y de repente, ¿por qué hizo igual, pataleta? Tolerancia baja. Claro, y sobre todo cuando son en público, que uno se complica mucho porque estás bajo la observación de las otras personas. Claro, si tú le pudieras dar como un tip, por de alguna forma, especialmente las en público, como tú bien dices, son como las que más estresan, yo creo que los papás, de cómo manejar una pataleta, ya sea en público o no, pero yo creo que, insisto, en público es como lo más difícil. Lo más difícil. ¿Qué le podríais decir a un papá? Mira, ya cuando la pataleta se desencadenó, lo más importante es que el niño se mantenga seguro, ¿cierto? Porque hay niños que en pataleta, sobre todo los que hacen pataletas en público, son más intensas. Entonces, de repente se golpean o gritan mucho. Entonces, que la mamá intente, o el papá, de mantenerlo seguro y mantenerte cercano. Pero ir tú graduando cuánta cercanía, porque muchas veces en ese momento acercarte y tocarlo puede ser peor. ¿Sí? Entonces, ir regulando tú qué distancia necesitas y hablarle en un tono calmado, explicándole que tú vas a estar ahí, acompañándolo hasta que esto pase. ¿Ya? Tratar de tomarlo, sacarlo, muchas veces puede ser peor. Ahora, de repente te puede resultar algo así, pero en general yo tiendo a pensar que hay que esperar que ese momento pase y uno ahí
con mucha ternura, pero también con mucha firmeza, de estoy acá y no ceder a que si quería comprarse algún juguete se lo compro, No, por porque supuesto, ahí es lo peor. refuerzo la pataleta y No, para siempre. otros De ahí entra ahí un loop, Entonces probablemente. viene como esa firmeza, pero con ternura. Estoy acá para acompañarte y tratar que esto pase lo más amable posible, aunque es intenso, y luego cuando el niño esté calmado, tú puedes conversar a conversar. con él. Claro. Sí. Y además que hay distintos límites, en el fondo, dependiendo del origen de la pataleta, también te sirve para ir poniendo más límite o dejar de poner límite en algo que no tiene sentido. Exacto. O en algo que quizás generaste tú Exacto. y que te puede tienes que ser. hacer cargo. Sí. ¿Ya? Mire, tú te quería preguntar, como banderas rojas de las pataletas, ¿cuándo uno debiera preocuparse? Sí. Mira, cuando son frecuentes. ¿Qué es lo que es frecuente, ¿Qué es para ti? Sí, porque Sí. frecuente para mí y frecuente para ti a lo mejor son Sí. distintos. Entonces, Mira, sinceramente no está estipulado No. así, más de una pataleta a la No, semana claro. significa tanto. Es cuando en un periodo de tiempo está en general las cosas tranquilas, no hay un cambio de casa, de colegio, cosas así. como algo muy estresante. Claro, que eso quizás tú puedes decir, a lo mejor ahí un niño está con más estrés, vive más pataletas porque es su modo de expresar, pero un niño que a ti te da la sensación de que ya no lo puedes manejar, eso ya es una bandera roja, porque a lo mejor hizo una pura pataleta, pero para ti fue muy intenso lo que tuviste ahí. Ahora, eso puede ser una señal de que tenga un problema el niño, pero también los papás. Bueno, ¿cierto? de todas maneras. Que Sí. a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa, pero en la consulta a veces no me recuerdo haber, digamos, derivado o sugerir la idea de pedir ayuda a un psicólogo como tú, pero los papás tienden como a... ¿Psicólogo? Como que dicen, pero ¿no será mucho? Como que No, pues no es como que mucho. no, pues no es mucho. No es Sí, es que mucho. ese es el punto. Yo creo que, y yo siempre les digo, yo creo que pedir ayuda es 1000 veces mejor que no saber cómo solucionar o enfrentar un problema como una pataleta Sí. y después embarrarla más. Sí. Porque de repente uno se puede poner violento o más agresivo Claro. y los niños al final te pasan la cuenta. Si es el tema que los papás, los cuidadores, hay una tendencia a perder el control cuando no se logra identificar qué es lo que está pasando con el niño. Entonces ahí súper importante lo que decía la Lupe en relación a la actitud que uno tiene en relación como respuesta a la pataleta. Claro. El tono de voz, la corporalidad, Sí, los corporalidad. movimientos, la mirada, las palabras. La idea es que uno sea lo más escueto posible, no tratar de marear al niño ser porque simple. el niño en ese momento no se va a poder enfocar en un relato o en una explicación muy larga, ¿cierto? Te quería preguntar, Lupe, ¿te ha pasado que te lleguen pacientes, mamás que te dicen yo no puedo ir a ninguna parte, ya no voy a ninguna parte, no voy a ver a mis amigas, no voy a ver a mi hermana o a familia o a donde sea porque es pataleta en todos lados? Con sinceridad, no tanto, A pero mí me ha pasa. llegado. Sí, pasa. A mí me ha pasa. llegado. No, Sí, sí, pero sí no me es ha lo llegado, habitual. pero no es lo habitual, habitual. pero es algo- Pero no es lo habitual. Mira, un poco para... Yo creo que ¿quién no ha vivido, por ejemplo, situaciones como que el niño se porta, lo dejamos con con la nana, por ejemplo, lo dejamos con la abuelita y con la abuelita se porta perfecto. Es cosa de que entre la mamá, entre el papá y empieza otro niño, otro personaje. Entonces, yo siempre les digo a las mamás, ¿por qué pasa esto? Primero, porque el niño tiene mayor confianza contigo. Eres su mamá, eres su papá, porque te estaba extrañando, porque contigo funciona, además. ¿Ya? Entonces, un lactante en urgencia, donde trabajamos todos nosotros, a veces, a ustedes no les ha pasado, no sé, domingo, 3 de la mañana, niño que viene llorando, entra a la urgencia y llega una mamá joven, primeriza, papá joven, primerizo, y llega el niño gritando y pudiera ser un cólico, estamos de acuerdo, pero es tanta el estrés de los papás que lo toman en brazos que son 3 gritando, unos gritan mirando Exactamente. y otros gritan gritando. Exacto. Sí. Y a mí me ha tocado muchas veces tomar la guagua porque veo el escenario Tal cual. que está ahí y uno ve que el niño respira bien, está rosado, no tiene fiebre, está perfecto, lo toma y comienza a escuchar la historia, pero yo lo tomo, la abuelita lo toma, o alguien que está más tranquilo lo toma y automáticamente el respirar tranquilo, el abrazar calma. con contención, sin apretar tanto, el caminar un poquito para allá, un poquito para acá, hace que muchas veces, y en una oportunidad me pasó, que eso fue ya para mí lo máximo, que de pronto se me quedó dormido en los brazos. Imagínate. Entonces llegó a la urgencia llorando, los padres muy preocupados, y quizás un 50% de ese llanto era sumado al estrés de los papás. Sí. Creo que eso es súper importante. Entonces yo creo que los niños en general, yo le digo a los papás, siempre hacen pataletas en público y nunca en privado.
Y yo siempre les explico esto. O con algunas personas. O con algunas los papás, seleccionados. pero nunca en el jardín. Claro. Exacto. Entonces, eso también es importante, creo, como tips para poder diferenciar en qué minuto la pataleta es un medio de comunicación del niño, ¿ya? Para decirte, ¿sabes qué? Péscame un poco más. O me siento solo, necesito un poco más de comunicación, o simplemente tengo una necesidad que ni yo sé que tengo, pero necesito que me abrace. Sí, pero lo que tú dijiste, Lupe, yo creo que es súper importante, y yo creo que nosotros que trabajamos en urgencia lo vemos mucho más, porque en urgencia nos pasa, y es inevitable, que llegan los papás mucho más angustiados, nerviosos y preocupados por lo que está pasando, por algo fuera en urgencia, ¿cierto? Y esto que tú acabas de decir, yo creo que es súper importante, ver papás que tú los ves de entrada estresados, incluso cuando los ves caminando al box, como con actitud, como nerviosa, tú sabes que te va a caer una guagua, un niño, no sé qué, que te va a costar revisar, que te va a costar preguntar, todo. Porque es un niño que está estresado porque sus papás están estresados. Sí. Y sí, es imposible a veces relajarse frente a algunas situaciones, pero yo creo que como nada que ver con las pataletas, pero relacionado con esto, yo creo que si darle un consejo a los papás es como tratar de mantener la calma siempre, porque tú eres la imagen de lo que tu hijo también va a hacer. Y que el estrés se maneja con calma. También. Y lo otro que es importante, que el estrés es un momento en que los niños están aprendiendo a responder al estrés. Exactamente. Y el cómo vean. Claro, cómo lo viven. Por ejemplo, el dolor, lo que hablábamos en el podcast de dolor, que el dolor tiene un componente emocional y social que es súper importante. Sí. Y la vivencia del dolor no tiene que ver necesariamente con el dolor físico, orgánico de lo que está pasando en el tejido, sino que con cuál es tu vivencia, tus recuerdos de los dolores que has sentido en tu vida. Bueno, el ejemplo del dolor es súper bonito, pero cuando uno ve a un niño pequeño que se cae, lo primero que hace es darse vuelta, mira a la mamá o al papá. La reacción. Y ahí después ves si es que llora o si es que no llora. Porque el dolor en el fondo tiene este componente subjetivo, ¿cierto? Super. Y lo que tú mencionabas, Ingrid, sí tiene que ver con las pataletas en el sentido de que si estos papás están estresados y reaccionan ante dificultades de esa manera, es lo que estás modelando. Porque ahí viene la otra parte, como el modelado. Los niños son tan hábiles para leer que hasta leen el tono muscular que uno tiene. Entonces, lo que le pasó a la Lupe de calmarlo probablemente porque ella pudo entrar en una cosa de estar más disponible. Y eso es algo que uno trabaja mucho con los papás, de la disponibilidad emocional para contener una pataleta o si el niño está que no sabe qué es lo que quiere, es estar disponible emocionalmente. Y los niños, justamente lo que decía la Lupe también, que para los papás a veces puede ser un poco ingrato. ¿Por qué se porta mal conmigo? Sí. Bueno, porque tú eres su figura de apego. Claro. Entonces, yo estoy en mi trabajo y con la Lupe no sé qué, y llego a la casa y ahí recién puedo llorar quizás, ¿cierto? Como porque ahí uno suelta. Entonces, es súper importante que los papás entiendan que los niños los ven a ellos como su referente. Sí. Entonces, ahí yo busco que él me regule, en el fondo. Justamente pensando en lo que decías tú de la disponibilidad que tienen que tener los papás en esos momentos, ¿qué opina, yo sé que más o menos cuál es tu opinión, del time out para el manejo de las pataletas? Que estuvo de moda, hubo corrientes que aconsejaban que era la mejor manera de manejar las pataletas. Sí. Afortunadamente estuvo de moda y actualmente no. Y no solamente desde la psicología está desacreditado, sino que desde la neurociencia. Entonces, eso fue como un respaldo para nosotros también. Y este time out, o famoso tiempo fuera, se basaba en un conductismo muy burdo, como en un tipo de entrenamiento, que en el fondo si tu hijo se porta mal o no te hace caso, tal cual tú lo mandas un tiempo fuera a que estés solo o a la famosa silla de pensar. Yo he tenido niños que me dicen que lo dejan parado frente a un muro con los brazos en alto por media hora. O sea, es una cosa brutal. Y eso, ¿por qué nos sirve? Por distintos motivos. Pero la principal para los papás es que eso nos genera aprendizaje. Y todo lo contrario, lo que hace es que se genera una desconfianza con tu cuidador principal, con tus padres, y que tú no le estás enseñando una manera donde se valide lo que está pasando y cómo gestionamos esto que te está pasando. Entonces el tiempo fuera, lamentablemente, o la famosa ducha de agua fría, son cosas que los papás sinceran, que lo siguen haciendo porque se desesperan en algún minuto y no saben qué hacer. Y ahí muchas veces lo que yo les digo, dile a tu hijo, veo que estás muy mal, voy a ir a tomar un vasito de agua, pero no estás solo, yo me voy a calmar para poder calmarte, en el fondo. Porque nosotros tampoco tenemos que estar siempre zen y en nuestro mejor momento. A mí me pasa con mi hija y ella sabe, la mamá va a ir a tomar agua, así como, y en la caminata de ir a buscar agua, digo, yo soy la adulta, soy la mamá, me necesitan, yo las quise traer a este mundo, así como, ¿cierto? Y ahí... Hazte cargo. Sí, hazte cargo, pero uno escucha estos comentarios de
la tiraría por la ventana. Y no es que los papás no quieran a sus hijos, es que realmente están estresados. Sí. Es que tener hijos es estresante. Ahí, Si es la de realidad repente también, mamás po. me han preguntado en la consulta, doctor, ¿es normal que yo quiera tirar a mi hijo por la ventana? que yo escucho eso Y yo mucho. le digo, mira, es normal. Lo anormal es que lo tires por la ventana. Eso no es normal. Pero lo normal es que te sientas Sí. así porque eres ser humano y tienes emociones Sí, y reaccionas a lo que te está pasando Exacto. alrededor. Entonces, Y nosotros que- también nos frustramos con Sí. cómo Obvio. ellos se manifiestan, o incluso con nosotros. Porque más encima, por lo que totalmente. decís tú, nosotros somos el apego, la rabia es contra nosotros, Sí. el odio es contra nosotros, como también el amor y todo lo otro. Pero en ese momento en que te odian y que te dicen que te odian, es terrible, pues, ¿cachai? Es Y terrible. Y es agotador y como que duele, pues sí. O sea, duele y también a uno le genera algo que hay que poder verbalizarlo con alguien. Ya Ah, sea pero no con el ellos, pediatra. po. No, claro, con el Claro. pediatra, con tu pareja, con alguien, porque, pucha, uno puede querer mucho a alguien, pero también se enrabia, porque también uno se frustra, ¿cierto? Ahí habría otra bandera roja, ¿cierto? Que en el fondo sería necesario que el papá quizás buscara ayuda, no tanto por Totalmente. el niño, sino que una Sí. bandera Lo roja mismo. hacia el lado del Sí. cuidador, del papá. O la sea, mamá. totalmente lo que mencionábamos, uno es padre o madre y no hay un manual, y a veces uno tiene que desarrollar habilidades parentales, ¿cierto? Y ahí es súper importante que la gente le tenga, o sea, no le tema a ir al psicólogo, porque hay mucho mito, prejuicio, y los papás que logran ir a asesorías de crianza, cosas de ese tipo, porque salen fascinados, porque lo bonito es que tú construyes con ellos, no, Claro. no es que yo les diga, mira, tu hijo tienes que cuidarlo así. A mí me sirve lo que ellos relatan de su hijo, ellos traen los ejemplos y ellos piensan y van buscando las propias soluciones. Tú le vas reflejando lo que ellos van verbalizando. Claro. Entonces finalmente se dan cuenta que se respeta su estilo en el fondo. Y Ah, los no, vas eso es ayudando, tú los superimportante. vas ayudando a leer. En el Exacto, fondo, a leer sí. las actitudes del Es niño. lo más difícil. O sea, el time out, time out. Totalmente Time out. fuera, Out, 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 sí. exacto. Súper. Un poquito con lo que dice la Mire en cuanto al estilo. Yo creo que no hemos nombrado esto, pero también es bueno dejarlo, creo yo, desde mi mirada, un poco claro, que a veces en el estilo de calmar la pataleta, a veces surge esta, y eso sí lo he visto en la consulta y sí lo he visto mucho, y uno ahí a veces, dependiendo de la confianza que uno tenga con la mamá o con el papá, un poco introduce el consejo, digamos, es el hecho de calmar la pataleta a cambio de algo, ¿ya? Porque si tú, claro, los niños son súper inteligentes y siempre los niños sanos e inteligentes, yo sí les digo a la mamá, tienes un hijo súper sano y súper inteligente porque logró su objetivo. ¿Ya? De aquí vamos a salir de la consulta si te portas bien con la doctora y te va a comprar un Lego. Ajá. Hoy día. Vamos a salir de la consulta y te voy a comprar ese libro que te ofrecí el otro día, que lo vimos en no sé qué parte, partimos al tiro, pero por favor, pórtate bien. O sea, canjear algo material que al niño le gusta por una conducta simplemente refuerza que esa conducta Claro. la puede repetir las veces que Va a sea porque conseguir lo que logra el quiera. objetivo. Entonces, yo creo que ahí quizás, Mire, ayúdanos un poco, pero yo creo que efectivamente ese canje de te portas bien y te doy esto, y eso se repite sistemáticamente. O sea, yo puedo decir, yo tengo en mi mente a muchos papás que lo hacen así, y lo hacen así, y quizás lo hicieron así con ellos mismos, o su entorno familiar lo hace así, y así logran algo, pero yo creo que simplemente ese es un modelaje que de alguna manera debiese evitarse, porque si no, cuando sea adolescente y cuando sea, etcétera, todas las etapas del crecimiento van a lograr un entorno familiar tranquilo, pero a través del canje. Claro. Y eso no está bien. No, eso totalmente es nefasto y uno lo ve mucho. Incluso eso afecta la autoestima, porque tú solamente validas a tu hijo en la medida que se porte bien y lo premias. Yo he tenido pacientes, como tú Ya, dices. esa es como otra sí, mirada. como muy inteligentes, que me han dicho, hoy día me porté mal porque ya me han dado tantos regalos que hoy día que me porte mal, y si ya no tengo Lego, por ejemplo. Y yo le digo a los papás, pero ¿qué estamos haciendo en el fondo? Y también está esta otra parte que es muy importante mencionarlo, que es como la deseabilidad social. Para los papás es muy difícil, por ejemplo, ir a la consulta del pediatra porque ellos esperan que su hijo se porte bien. Entonces están tan como con eso en mente que son capaces de transar lo intransable para ellos y ofrecerles esto, que te compro el Lego o el libro. Entonces ni ellos mismos se dan cuenta, y ahí es súper importante que uno les diga, los niños tocan todo, no quieren que lo revisemos, Sí. es la respuesta normal, pero existe algo de que algo pasa con los papás, que yo creo que ahí las redes sociales nos juegan un pésimo favor, que se muestran como estas crianzas y maternidades perfectas, donde mi hijo es increíble, donde muestran el diploma, pero los niños no se portan así.
¿cierto? Sí, po. Entonces, eso es súper complicado. Otro aspecto que también tiende a ser complicado es el tema del sueño, porque también tiene que ver mucho con conductual, con cómo los papás se manejan. Nuevamente, lectura, manejo del ambiente. ¿Qué cosas nos podríais comentar en relación al sueño en los lactantes, por ejemplo? Mira, el sueño es súper importante. Justo con la alimentación son las actividades que te permiten como la sobrevida, ¿cierto? Y están a cargo de los adultos que cuidan a esa guagüita, ¿cierto? Entonces, es súper relevante porque muchas veces se asume, incluso creencia, esto de que voy a dormir como guagua, como si las guaguas durmieran toda la noche. Lo menos cierto que Como hay. que tuvieran un sueño plácido. Claro. Que Y no se aleja mueven, bastante de que no eso. se mueven, ¿no? Exacto. Las Y una guaguas guaguita son muy mientras activas. más pequeña es, se alimenta, duerme, se alimenta, duerme, se alimenta, duerme. Entonces ahí se va generando esta sensación de, ¿mi hijo tendrá algún problema que duerme mal? Entonces, el sueño en los primeros meses es muy distinto al sueño que tenemos nosotros. Claro. O sea, hay un tránsito del sueño durante el primer año. Entonces, algo muy, muy relevante es también este ambiente facilitador que se llama, este ambiente seguro donde tú tienes que procurar la alimentación y el descanso de tu hijo. Y a la par de eso, el vínculo de apego. Porque no es solamente mudarlo, que no tenga hambre, que no tenga frío, que duerma, sino que cómo te contactas con él. Y eso es algo súper relevante porque si tú sientas un sueño que sea saludable desde el principio, asumiendo el real sueño, no esta guaguita que duerme de corrido, en la medida que vaya creciendo puede ir transitando hacia las otras fases del sueño donde va a ir durmiendo más largo hasta llegar a dormir casi toda la noche de largo, ¿cierto? Claro. Las guaguas, hay que recordar que las guaguas, el primer rato que están durmiendo no es un sueño que cierran los ojos y se quedan zeta tuto guagua, como decimos nosotros, ¿cierto? La guagua tiene un sueño activo inicialmente y muchos padres creen que eso es que está durmiendo mal. Claro. Es que se mueve, es que mueve los ojitos, mueve las manos, se queja. Y eso es parte del sueño normal, parte del ciclo de sueño normal. Y en relación, esto es medio polémico, ¿ah? Ya, a ver. Sorry, pero... Entremos a la polémica. la Ya guagua nos toca, ya. en la pieza, Ah. en la cuna, en la su cama de los papás. pieza, Ah. colecho. Claro. Ahí hay varias tendencias, de repente modas, cosas Mira, que acomodan más también. Yo creo que es súper importante ser muy respetuoso y uno tiene que... Yo trabajo con lo que a mí me hace más sentido y generalmente los papás que trabajan conmigo me escogen porque saben eso, ¿ya? Y entonces, obviamente, yo tengo argumentos para defender eso, pero hay que ser respetuoso de que a otras personas le puede funcionar otras cosas. Siempre para mí hay un límite que tiene que ser en el marco del cuidado y del respeto. Cuando ya eso se rompe, para mí esas cosas ya no son posibles. Entonces, desde mi punto de vista, es muy protector y saludable que un recién nacido, hasta el año de vida, comparta la pieza con los padres, ¿ya? De un modo seguro. Yo, por ejemplo, creo que tener mucho cuidado con que esté en la cama. Puede compartir la pieza, pero estar en su cunita o en una cunita colecho. Y en caso que hay familias que me han tocado varias que lo ponen en la misma cama, nunca al medio, hacia un lado, y procurar que haya un límite seguro para que no se caiga. Nosotros que trabajamos en la clínica hemos visto accidentes que han pasado justamente. muchas veces. Entonces, quizás desde ahí yo entiendo que muchos pediatras tienen tanta resistencia, pero uno ahí sabe a quién le puede decir... Vamos con el colecho porque son papás que tienen estilos de vida saludable. Por supuesto que familias que viven en un entorno de vulnerabilidad psicosocial, donde pueden haber maltrato, consumo de drogas, cosas así, por supuesto que puede ser riesgoso. Pero ¿por qué compartir la pieza puede ser protector hasta el año de vida? Porque se ha visto que los papás desarrollan más sensibilidad para leer las necesidades de su hijo, están más disponibles. Y recordemos que el vínculo de apego se construye durante el primer año de vida. Entonces, por eso es tan importante. Incluso, a mí me ha pasado de conversarlo con muchas mamás, me pasó a mí muchas veces, mi guaguita durmiendo al lado, en una cunita, y yo despertarme 3 segundos antes y la guagua lloraba. Estamos súper sintonizadas. Y eso es posible cuando compartes el espacio físico. Que era lo que conversábamos el otro día con la Lupe, que ella también me comentaba que en la consulta va leyendo a sus pacientes, va leyendo a las mamás, a los cuidadores de los niños, y dependiendo del tipo de conexión que tengan, lo que tú me decías, va a ir diciendo, oye, este niño puede salir, porque ya tú te manejas súper bien y sabes identificar las cosas. Claro, porque tú propones el año. Si tú preguntas a mí, yo lo saqué mucho antes de tuve la pieza a mi hija. Pero me pasaba exactamente lo que tú acabas de comentar. Viví, o sea, en un mismo piso, estábamos aquí
4 metros, 5 metros, ¿cachai? Y yo también me despertaba antes que ella. Sí, sí. ¿Por qué te lo digo? Porque el año igual es grande, ¿cachai? Y yo pienso en otras cosas que me preocupan en el contexto de que esté un bebé, una guagua, metida en la misma pieza, que es, yo siempre le digo a los papás, a mí una de las cosas que me genera como un tema ahí es que para mí siempre un bebé, especialmente cuando está planificado, la idea es que venga a juntar más la familia y no a separarlos más. Sí, claro. No sé qué opinan ustedes de eso, pero inevitablemente si tenéis una guagua un primer año de vida en la misma pieza de los papás, esos papás no tienen intimidad, están Sí, pues, eso es restringidos a importante. horarios del bebé, porque tampoco podéis estarte paseando, no sé, no pueden ver tele juntos, no sé, como que yo creo que un año puede ser un momento así como crítico, lo entiendo, pero yo creo que es un poco lo mismo que conversamos. Yo creo que cada familia es un mundo, cada niño es un mundo, y hay que ir adaptándose, ¿cierto? Sí, Entonces, es que ahí lo que tú mencionas, Ingrid, es súper importante. Yo te doy como un parámetro de lo que sugieren las guías, por así decirlo, pero efectivamente a lo mejor muchos papás que me han dicho que ellos querían incluso dormir con su guagua más Sí. tiempo. Y ese hijo dormía mucho mejor en la pieza, en una Exacto. cuna, con su hermano. En ese sentido hay que ser flexible. Sí. Lo importante es la calidad de la interacción que tú generas con Claro. tu Totalmente, hijo. totalmente, ¿Cierto? sí. Eso es lo importante. Que no sea algo cronológico, Eso es, que por qué exacto. toca, porque son, no sé, 6 meses, 8 meses. claro, así como, Yo tengo una opinión desde la pediatría práctica. a ver. Desde la pediatría práctica. Entonces, que como esto es una mesa de ideas, ¿ya? Entonces, a mí me pasa que cuando me preguntan cuándo puedo sacar al niño de la pieza, y me lo preguntan para que yo dé una respuesta técnica, obviamente, ¿ya? Yo siempre lo miro desde el punto de vista de las herramientas que tiene el niño, porque a todo hijo, a todo niño, le gusta dormir con los padres. Si estamos pensando... Qué rico. Es rico. De viejo es rico. también. De Sí, viejo pues. también. También, a De mí también me algo, gusta la dormir con mi familia mamá. también, O sea, me encanta, A mí me gusta totalmente. dormir con mi mamá todavía. No, asumo. Yo tengo hijos grandes y me Que gusta que duermen ellos contigo. que vengan conmigo. Eso es así. Pero desde el punto de vista práctico, ¿ya? Lo que estamos conversando es lo que los papás quieren hacer con su guagua, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la guagua, ¿qué quiero hacer con mis papás? Yo quiero estar con ellos la mayor tiempo de vida. Esa cama para mí es dulzura. Si me colocan en la cuna, yo grito, porque es así, uno los acuesta en la cuna y el colchón como que los Sí, encara, ¿o no? sí. Claro, Es pegan un verdad. grito y otra vez y es un baile entre una pieza y la otra. Desde lo práctico, yo siempre digo a los papás que intenten sacarlo de la pieza, ¿ya? Antes que el niño camine. ¿Por qué? Porque si el niño ya tiene la herramienta de caminar, el niño yo lo dejo en su pieza haciendo rutina, llevándolo, quedándome con él, todo lo que uno sabe que hay que hacer, rutinas o ritos que hace para que duerma, pero si él se despierta y ya tiene la habilidad de caminar, él se va a bajar de su pieza y Va a ir a buscar lo que y va a buscar necesita. lo que necesita, Sí. básicamente, y esto va a ser un vaivén porque tiene la herramienta de caminar. Entonces yo siempre cuando me preguntan eso, yo les digo, leyendo la lectura de la familia, de cómo tiene su casa, si en el segundo piso, en la mitad, Y etcétera. el desarrollo que tiene el niño. Y el desarrollo que tiene el niño, obviamente, o las patologías que tiene un niño, etcétera. Uno le dice, mira, yo creo que en base a A, B, C, D, Y, me gustaría mucho que ojalá pudieras ensayar, sacarlo, ojalá a los 10 meses. Porque si pisa el año, o el año 2, o el año 3, automáticamente ese niño tiene la habilidad de traslado. Entonces, y automáticamente quizás ahí va a ser un poco más difícil. No, tiene mucha Esa lógica. es la opinión práctica Tiene que yo mucha generalmente digo. No, sí. yo creo que tiene mucha lógica y yo creo que es importante para pensar en que también uno se va haciendo su propio criterio según los pacientes que va teniendo y lo que vive uno también. Y lo importante es ser flexible. Es que yo creo que ¿Cierto? eso es. Yo creo que es súper importante. Mira, distinto, tú no has dicho tu opinión, distinto, pero yo creo que es algo que inevitablemente, como yo les digo también a los pacientes, cada familia es un mundo, cada niño es un mundo, por lo tanto, flexible, adaptarse. Y ahí uno puede sugerir ciertas cosas o, mira, esto es mejor así, esto es mejor allá, tú tienes que verlo, pero al final, que es lo que yo también les digo, yo creo que ellos tienen que tomar la decisión de cuándo es para ellos el mejor momento, Exactamente. para el niño el mejor momento, teniendo ciertos resguardos, por supuesto, que es lo lógico, y tampoco, no sé, pues si el niño ya tiene 10 años que todavía duerma en la mitad de la cama con los papás, Algo se ve pasa de ahí. repente, Algo pasa ahí, o sea, ahí ya sí. también hay una bandera roja que algo está Sí, pasando, ¿cierto? totalmente. En un tiempo prudente probablemente sea como ya razonable, pero darnos cuenta que esto mismo que acaba de pasar aquí, en esta misma mesa, Sí, es po. darnos cuenta que incluso ninguno de los tres, o aquí, insisto, tú no has dicho... No, ¿qué también, opinas tú? sí, finalmente yo creo que son los mismos tiempos, pero con distintas miradas nomás. Claro. Pero estamos
Observando. Yo creo que lo Observando, importante y yo creo que es eso es súper observar. importante que los papás que están escuchando este podcast se den cuenta que también probablemente los cuatro no vamos a ver de acuerdo en un momento exacto, porque no hay un momento No, exacto. exacto. No hay un momento receta. preciso para esto, sino que es adaptarse, ser flexible, ir viendo las circunstancias, nosotros apoyándolos, como tú como psicóloga, nosotros como pediatras en este proceso, para poder apoyarlos y estar con ellos en esto, que de repente es difícil, es más fácil, pero que sepan que no hay un momento exacto, que hay que ir viendo. Mire, ¿qué opinas tú de no sé si han escuchado de las terapias de entrenamiento? Terapias de entrenamiento. Terapias de entrenamiento del sueño. Yo las he escuchado mucho porque lamentablemente No, nos poco, llegan poco, casi nada. pacientes, No, yo no. niños pequeños, tampoco las o conozco incluso un poco mucho. más grandes, que llegan, es que en el fondo están súper populares por Instagram, se venden estos entrenamientos de sueño. ¿Ya? Son entrenamientos de sueño que tienen un marco muy conductista y tiene varios problemas. De partida, la mayoría, por no decir todos, porque no hay ningún psicólogo, ningún psiquiatra que entrene sueño, porque para nosotros sería una barbaridad. Son personas quizás con muy buenas intenciones, pero que tienen profesiones súper distintas, ingeniero comercial, he visto arquitectas, ¿cierto? Que hacen cursos para certificarse como coach de sueño y entonces tu hijo tiene una dificultad para dormir que posiblemente es la dificultad normal de un niño de llevarlo a la cama que no quiere, y entonces lo que se propone es un entrenamiento de sueño donde lo que prima es que el niño aprenda a dormir solo y tú no seas responsivo ante eso. Entonces, por ejemplo, hay cosas tan aberrantes como que si tu hijo llora, incluso vomita, no lo tienes que tomar. ¿Ya? Esto es algo que no pasa solo en Chile, es a nivel mundial. Es un método que antes tenía otro nombre súper conocido. No me acuerdo. Y lo complicado de esto es que hay personas que dicen, pero funciona. Sí, pero ¿por qué funciona? Pero tiene un costo. Po. Pero funciona porque ese niño ya deja de confiar que el adulto va a venir a calmarlo, Claro. ¿cierto? Y lo otro que la gente dice, a mí me lo hicieron y yo no tengo ningún trauma. Es tan difícil probar si uno Sí. tiene un trauma, si no tiene un trauma. Entonces, Absolutamente. sí, eso tiene que ver con lo que yo les mencioné al principio, independiente. O sea, yo he tenido mamás increíblemente disponibles emocionalmente y nunca tuvieron a su guagua en la pieza porque no les acomodaba. Claro. Pero entonces, en ese sentido, ser flexibles, pero jamás transgredir algo que tiene que ver con el cuidado hacia el otro. Eso yo creo Recordarse que que es el existe límite. el tuto. Todos usamos tuto. Usamos... Maravilloso. Los Ya. pulpitos, estos que están como Sí. también de moda ahora, que son Sí. una Cualquier herramienta cosa que apego de los emule niños. la calidez, el olor o la sensación de estar acompañado por tu mamá, por tu papá, por tu cuidador, yo creo que eso ayuda mucho. Sí. Y por eso el tuto, viva el tuto. Oye, y no solo iba el tuto, eso también, imagínate, llama tanto la atención que hubo un pediatra inglés, Winnicott, que lo estudió. Y él teorizó acerca de este tuto que lo llama el objeto transicional. Cuando uno estudia Eso. psicología te enseñan esto. ¿Y por qué es un objeto transicional? Porque no es un objeto cualquiera, es Claro. un objeto que el niño escoge y que tiene una cualidad afectiva. Y lo que te permite es como representar una relación emocional, por lo tanto tú puedes separarte, tu mamá se tiene que ir a trabajar y tú con el tutito te puedes regular. Y lo que él plantea también, que es más bonito aún, que esto potencia el pensamiento creativo. Porque el niño tiene que fantasear con que el tuto representa algo. Entonces desarrolla creatividad y fantasía. Entonces, viva el tuto, Viva el claramente. tuto. Oye, La qué mantita. ganas de seguir hablando. La mantita. La mantita de color gris, que partió blanca y termina que gris. termina gris, toda Bueno, rota. y no hay Esa. que lavarla, porque esa mantita tiene que Sí, tener pues, la es cualidad. importante. po, si tiene Así olor. como se ve nomás. po. Así como se ve. Oye, qué entretenido. Podríamos seguir hablando Sí, eternamente totalmente. Oye, yo muchas reconozco cosas. que Sí. Sí, que tú me estabas tenía como asustada, susto, sí. porque por lo que pasó recién, porque ¿cachai? Que yo dije, van a haber cosas en que no vamos a estar de acuerdo, que es imposible. Pero estar si de así es acuerdo. la vida, pues, Pero Ingrid. Tal cual, pues, tal cual. Y Así es la mostrarle vida. a los papás también de que no necesariamente vamos a estar de acuerdo los cuatro, pero que en algo sí estamos de acuerdo. Flexibilidad, adaptabilidad y lo Observar mejor para los y niños. estar Y atento. lo mejor para los niños. Sí. Y modelaje. Modelaje. Y modelaje. Sí, Modelaje. con el ejemplo que uno da, El claramente. modelaje es muy importante. Mire, te queríamos agradecer por habernos Sí, acompañado. me Ojalá encantó que tenerte acá. próximamente Me podamos encantaron tener tus- conversaciones así, porque muy buena, Yo feliz. Lupecita, Gracias. querida de la Gracias. vida. Gracias por habernos acompañado también. Gracias por tus datos, por tus consejos también, por tus Sí. tips. Y gracias, Ingrid, por acompañarnos. En otro podcast más. Nos veremos prontamente, espero, en otro podcast de Mejor Pregúntale al Pediatra. Que esté muy bien. Chao, chao. Si te gustó este episodio, te invitamos a seguirnos y a escuchar este y otros podcasts de Clínica Alemana. Recuerda, no existen mamás ni papás perfectos, solo personas que lo dan todo por sus hijos. Y si en algún momento no sabes qué hacer, mejor pregúntale al pediatra.